es algo que ya me estaba problemando, porque en cada casa donde yo llegaba ya partíamos súper bien y de repente en estas charlas semanales salía este tema pito de nada y era como, ¿por qué estamos hablando de esto si no es algo que yo quiera hablar, sino que es algo que me están volviendo a recordar y volviendo a recordar? Entonces yo me acuerdo que ya era tanto, yo estuve 15 años en el Opus Dei y ya habían pasado varios años. Entonces ya hay un agotamiento emocional, psíquico, porque ya lo único que querí es que te dejen de hablar de eso, porque no es un tema para ti. Y porque si no te ayudan a superarlo, ¿qué hacemos en el fondo? Entonces yo me acuerdo, así como yo no tengo muy buena memoria, pero hay cosas que me acuerdo súper nítidas de mi paso por el Opus Dei, y una de ellas es decir, bueno, queriendo cumplir esta vocación, yo dije, tengo que buscar la forma de que mi simpatía con otras personas, que al parecer a mí se me notaba mucho, tengo que buscar la forma de que no se note, porque si no yo por ejemplo empezaba a tener más buena onda con alguien en la casa nueva donde había llegado y se prendían todas las alertas, entonces ya era como, a ver, no estoy haciendo nada. Entonces dije, bueno, ¿cómo lo hago? Y ahí en ese momento fue la mejor decisión que se me ocurrió. Hoy día veo que, claro, fue un daño tremendo que después tuve que sanar, pero en ese momento yo dije, si yo no tengo que simpatizar, o si yo no tengo que generar esa atracción con otras personas, entonces tengo que transformarme en alguien que no, como que más cerrado, y tengo una imagen súper grabada de sentir como el corazón y encapsularlo así en una cápsula así como de fierro, para que no sintiera, porque el problema era ese, era sentir afinidad, era sentir que, oye, que lo paso bien con esta y no también con esta otra. Entonces, y ahí esa fue una solución y que me resultó, pero claro, era una bomba de tiempo también, porque en algún momento, imagínate lo que es decidir, voy a activamente tratar de generar rechazo en los demás. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escucho Voces. Mi nombre es María Celeste Balmaceda, soy psicóloga clínica y neuropsicóloga y hoy estamos con Ángeles. Muchas gracias, Ángeles, por venir. Hola, gracias. Muchas gracias. Hoy en Escucho Voces vamos a ver cómo funciona el Opus Dei, pero desde la perspectiva de alguien que lo vivió desde adentro, ¿sí? Pero antes vamos a presentar a nuestros auspiciadores. Este episodio es producido por Grupo Intus, un centro de atención psicológica que cuenta también con psiquiatras y especialistas en diversas áreas, incluyendo infanto-juvenil y adicciones. Grupo Intus ofrece una entrevista gratuita para conocer tus necesidades y conectarte con el profesional que mejor se ajuste a tus expectativas. Tu bienestar es nuestra prioridad. Encontranos en nuestras redes sociales, @grupo_intus o en escucho-voces, o visítanos en nuestra página web www.grupointus.com. También nos acompaña Encuadrado. ¿Sos psicólogo, nutricionista, médico o terapeuta? Imagínate tener más tiempo para tus pacientes y menos preocupaciones con tareas administrativas. Encuadrado es una herramienta perfecta para profesionales de la salud. Automatiza boletas y cobros, sincroniza tu agenda con Google Calendar, envía recordatorios automáticos a tus pacientes y ya son miles las personas que han transformado sus consultas con Encuadrado, ahorrando tiempo y profesionalizando su práctica. Es hora de simplificar tu trabajo. Visita encuadrado.com y empezá a enfocarte en lo que realmente importa, tus pacientes. Bueno, ahora sí, mucho gusto, Ángeles, bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar acá. Bueno, nos estamos conociendo, así que quiero hacerte varias preguntas. La idea es que podamos conocer y que los oyentes también conozcan cómo es que funciona el Opus Dei.
pero desde la perspectiva de alguien que lo vivió desde adentro, desde una perspectiva protagonista. Claro. Así que quisiera preguntarte cómo es que llegaste a ser numeraria del Opus Dei. ¿Qué fue lo que te atrajo inicialmente? Bueno, yo conocí el Opus Dei el año 1999, más o menos, hace hartos años. Entonces también creo que es muy importante considerar que mi perspectiva es de una institución que durante los principios del año 2000, entonces ya han pasado 20 años, 25 años, y bueno, es justo decir que también, como todas las instituciones humanas, espero que haya ido evolucionando y mejorando, porque bueno, de la experiencia siempre se aprende. Y la mía efectivamente fue una experiencia muy interesante. Yo conocí el Opus Dei a través de la que entonces era novia de mi hermano. Ella me invitó a participar de unos trabajos sociales en el verano. Yo tenía 17 años, 18 años, y ahí empecé a conocer esta idea, esta nueva institución que es bien joven dentro de la iglesia también, en ese momento más todavía. El Opus Dei se fundó en 1928. Entonces, para las ángeles de 17 años, llena de ideales y de ganas de cambiar el mundo y con todo por delante, a mí me atrajo mucho la idea, esta idea un poco rebelde también dentro de la Iglesia Católica, de que todos podíamos tener una relación cercana con Dios desde donde estuvieras, porque hasta la llegada del Opus Dei, la forma de llegar a la santidad o de conectar con Dios, de realmente tener una relación con Dios, era a través del sacerdocio, de hacerse religiosa, de dejar este mundo, dedicarse a educar, dedicarse a enseñar la religión, y me pareció súper interesante esta realidad de que desde donde fuera yo podía tener una relación con Dios. Entonces, además, esta idea distinta, yo siempre he sido una persona que no me gusta ir con las masas. Entonces, si a todo el mundo le gusta una serie, a mí lo más probable es que no me guste y la tenga que ver después. De hecho, hace poco recién vi Breaking Bad por primera vez. Porque como fue tan famosa, yo decía, no, me supera esto de ser como un rebaño, y me terminé metiendo en un lugar donde casi termino así. Pero bueno, ya vamos a hablar un poco más de eso. Entonces, me atrae esta idea. Además, yo sabía también desde muy chica que yo no quería seguir el camino que vi en mis papás, en mi hermano mayor, encontrar una pareja, casarse, tener hijos, y yo como que no me veía en eso. Yo quería una aventura distinta. Y me pareció que esto podía ser algo interesante, por lo menos sentía que era algo bueno, entonces ya por ahí íbamos bien. Las personas que fui conociendo, la mayoría de las personas que fui conociendo eran personas súper valiosas también, con harta garra, con harta fuerza, con harta ganas de cambiar el mundo, y bueno, me enamoré un poco también de esa idea de poder influir en el mundo, de poder hacer algo para aportar a la realidad donde vivimos. Entonces ahí un poco me enganché, como te decía, me acomodaba mucho también el hecho de que era una muy buena, no excusa, pero era un muy buen camino para no elegir este otro que definitivamente no me gustaba, de formar una familia, de tener hijos, qué sé yo. Entonces ahí conozco el Opus Dei, empiezo a conocer a las personas, y ahí el Opus Dei funciona cuando uno llega desde afuera, digamos, siempre hay una persona del Opus Dei que te mentorea de alguna forma, que es tu amiga. Entonces esta persona te empieza a enseñar qué es lo que es el Opus Dei, cuáles son las costumbres, la historia, etcétera, etcétera. Y bueno, y va viendo también si es que uno puede tener vocación también para pertenecer al Opus Dei. Entonces, ¿Esa persona es una persona que conocías anteriormente, con la que estabas vinculada, o la conoces una vez que ingresas? Una vez, claro, mira, lo que pasa es que, como por ejemplo íbamos a estos trabajos sociales, a estos trabajos de verano, e iban también otras numerarias. Entonces,
quizás esto va a sonar un poco calculador, pero así era. Yo no sé si por lo menos sigue siendo así, pero en el fondo las numerarias, una vez que yo ya era numeraria, un poco también teníamos la misión de ir y tratar de enganchar y de simpatizar o de hacerse amiga de las personas que se iban acercando al Opus Dei para también hacer apostolado, digamos, apostolado y proselitismo se le llamaba, que en el fondo era buscar más vocaciones y que creciera el Opus Dei. O sea, como cualquier institución que quiera permanecer en el tiempo. Ese era uno de los compromisos que tenían que asumir. Exacto, o sea, el apostolado, ser del Opus Dei significaba que tú tenías que buscar la santidad en tu trabajo, en tu actividad habitual y hacer apostolado, que era en el fondo buscar personas que pudieran simpatizar con el Opus Dei, que pudieran tener vocación, y eso siempre fue siempre fue una misión muy presente. O sea, de hecho, habían actividades que las numerarias y numerarios no hacíamos porque no eran apostólicas, como por ejemplo ir al cine, no sé, pues ir a fiestas, bueno, y distintas cosas, pero estaba muy como que permeaba en toda la institución el hecho de que una de las misiones fundamentales era hacer apostolado. Y respecto a las relaciones entre personas o a las formas de expresarte, ¿también ahí había ciertas restricciones o limitaciones? Recordemos que estamos hablando del año 2000, también con una iglesia católica bastante más, quizás, desactualizada de lo que lo vemos hoy día. Y si bien es cierto, el Opus Dei era una institución mucho más moderna y que se acercaba un poco más al mundo real, seguía siendo una institución religiosa y que seguía las directrices de la Iglesia Católica, las sigue. Entonces, a ver, los primeros años, cuando uno recién entra al Opus Dei, los primeros años son de una formación súper intensa. Mucha charla, mucha clase, mucha dirección espiritual. Entonces, igual por repetición uno empieza ya a vivir y a creer y a pensar muchas cosas que quizás antes no las vivía, ni las creía, ni las pensaba. Yo siento que en ese sentido sí, me parece a mí una responsabilidad de la institución en los primeros años, porque uno llega como con toda la ilusión, como cuando estáis empezando una relación, empezáis, no sé, por matrimonio y es todo lindo, todo, y uno va con todas las ganas de hacer todo bien y qué sé yo. Entonces siento que ahí hay también una responsabilidad, porque te tienen, más que repetirte cosas, y quizá ahí puede haber sido ese un error a mi modo de ver. Yo no sentí que te enseñaban el criterio, o te enseñaban el espíritu del Opus Dei para que tú pudieras discernir qué es lo que estaba bien y lo que estaba mal, sino que como que trataban de formarte de una forma específica. Eso fue, insisto, lo que sentí yo. Y ahí también yo tuve varios problemas, porque dentro de todo, como te decía al principio, yo era bastante rebelde. Entonces, la obediencia ciega, el que todo estaba muy pauteado, no sé, yo me acuerdo, por ejemplo, una vez que un fin de semana que quería ir a ver a mi familia, por ejemplo. Y las casas del Opus Dei funcionan con unas directoras que son las encargadas de dirigir, administrar y que la casa funcione, pero también son las que en el fondo están a cargo de todas las personas que viven ahí. Entonces, no es que yo pudiera decir, ¿sabes que me voy a ver a mis papás o a un asado familiar o lo que sea? De alguna manera uno pedía permiso en esa época. ¿Cómo era un día típico en la vida? Un día típico, harto rezo, harta vida espiritual. A ver, así, todavía me acuerdo hasta como del horario, pero te levantabas súper temprano a hacer limpieza en la casa donde vivías, un rato de oración, misa diaria. A lo largo del día también se vivía lo que se conocía como el plan de vida, que era una serie de normas que rezar el rosario, leer libros espirituales, meditar, que dentro de todo es algo que yo rescataría, fíjate, porque a mí me ayudó mucho la vida espiritual que te enseñan en el Opus Dei. Apunta mucho al conocimiento propio. Hay hartos momentos de examen, de como siempre desde con la pauta de los 10 mandamientos y que los pecados y qué sé yo, pero de alguna manera igual también yo rescato que yo aprendí mucho a conocerme
en el Opus Dei. A veces a la fuerza, como por obligación, pero sí siento que es algo que me ha ayudado mucho después, cuando hice terapia, después cuando me salí del Opus Dei y empecé a vivir una vida nueva, como que siento que eso fue algo que me favoreció dentro de todo. Entonces, bueno, mucha vida espiritual. Todas las semanas las numerarias se confiesan y tienen una charla espiritual con una de estas directoras de la casa. Entonces, el objetivo es que te vayan guiando en tu vida interior para lograr este objetivo de enamorarse de Dios, ser santa, etcétera. Estas directoras son estas mentoras que vos decías que al comienzo Exacto, que tenían asignadas. Sí. Uh-huh. El Opus Dei designa, claro, se llama consejo local dentro de cada casa, y que son las encargadas como de dirigir, que obviamente, imagínate, una casa con 10, 12 personas, alguien tiene que tomar decisiones, digamos, o sea, no es como lo lógico. Pero ellas también tenían a cargo nuestra vida espiritual. Y a veces pasaba que eran personas que quizás se preocupaban más, por lo menos en mi experiencia, se preocupaban más de la forma más que del fondo. Yo muchas veces sentí que en realidad el tema conversación nunca fue mi relación con Dios, sino que era como yo tenía que cambiar ciertas cosas para poder vivir de acuerdo a lo que el criterio de estas directoras consideraba que era vivir el Opus Dei. Y ahí es donde de alguna manera empecé a encontrar ciertas resistencias en mí misma, porque lo que yo te decía al principio, nunca me gustó ser parte de una masa, ser igual a otro. O sea, mientras más... me acuerdo que como había tanta gente, esto es como anecdótico, pero había más personas de cumpleaños mi mismo día. Y eso no me gustaba, porque yo quería que fuera mi cumpleaños, ¿te fijas? Entonces, bueno, pasaba que estas directoras un poco trataban, y la vida dentro del Opus Dei trataba de hacerte encajar para mí en un molde que a veces no me acomodaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los temas que para mí estuvo presente durante toda mi vida en el Opus Dei era lo que llamaban las amistades particulares. Entonces, una amistad particular era que había una relación, una cercanía especial entre dos personas, entre dos miembros del Opus Dei, que no se debía dar porque todos teníamos que tratarnos igual y todos teníamos que querernos igual y todos éramos iguales y no podían darse estas como excepciones, algo para mí súper como antinatural, porque las personas somos distintas y nos relacionamos distintas y tenemos afinidades distintas, entonces era obvio que de repente te iba a llevar mucho mejor con una que con otra. Y a mí me pasó que efectivamente yo, a ojos del Opus Dei, tuve una amistad particular con la que fue mi amiga, que lo que yo te contaba al principio, que se acercó a mí, me enseñó, me empezó a explicar, y gracias a ella un poco también entré al Opus Dei, como que me convencí de que tenía vocación también. Entonces fue bien, ese tema para mí fue súper decisivo, ahora que lo miro desde la perspectiva del tiempo, en mi salida, porque de alguna manera, al ser un tema tan importante y que yo veía que era como lo que en todas las partes donde yo iba me perseguía, ¿te fijas? Entonces, al final decidí un poco... ¿De qué forma te perseguía? Siempre uno se cambia de casa, hay distintas casas, entonces te van designando a distintos lugares, y ahí viven distintas personas. Pero a mí me pasaba que yo siempre llegaba a una casa nueva y yo decía, bueno, aquí voy a empezar de cero, no tengo que tener este fantasma, porque yo sentía que era algo como de dominio público, ¿me entendí? Entonces dije, bueno, qué bueno, ya esto lo puedo dejar atrás. Yo ya sentía que había cortado esa amistad particular o la había superado. ¿Esto era algo que forma. Te lo señalaban? Sí, claro. Sí. No, súper... Y ya terminó siendo un tema que era tan recurrente que para mí... y era una fuente de sufrimiento, porque en el fondo yo decía, tengo otras cosas que me están pasando, hay otros temas en mi vida, o sea, yo quería salir de esto, yo quería dejar de tener esta manchita en el currículum,
y avanzar y no podía. Así lo vivías, como una mancha, como Claro, algo pues que no algo malo, estaba bien, como algo malo. Con una sensación de culpa, Sí, con una sensación de... Uh-huh. No sé si tanto culpa como es algo que ya me estaba problemando, porque en cada casa donde yo llegaba ya partíamos súper bien y de repente en estas charlas semanales salía este tema a pito de nada y era como... ¿Por qué estamos hablando de esto si no es algo que yo quiera hablar, sino que es algo que me están volviendo a recordar y volviendo a recordar? Entonces, yo me acuerdo que ya era tanto, yo estuve 15 años en el Opus Dei y ya habían pasado varios años. Entonces, ya hay un agotamiento emocional, psíquico, porque ya lo único que querí es que te dejen de hablar de eso, porque no es un tema para ti. Y porque si no te ayudan a superarlo, ¿qué hacemos en el fondo? Entonces yo me acuerdo, así como yo no tengo muy buena memoria, pero hay cosas que me acuerdo súper nítidas de mi paso por el Opus Dei. Y una de ellas es decir, bueno, queriendo cumplir esta vocación, yo dije, tengo que buscar la forma de que mi simpatía con otras personas, que al parecer a mí se me notaba mucho, tengo que buscar la forma de que no se note, porque si no, yo, por ejemplo, empezaba a tener más buena onda con alguien en la casa nueva donde había llegado y se prendían todas las alertas, entonces ya era como, a ver, no estoy haciendo nada. Entonces dije, bueno, ¿cómo lo hago? Y ahí, en ese momento fue la mejor decisión que se me ocurrió. Hoy día veo que, claro, fue un daño tremendo que después tuve que sanar, pero en ese momento yo dije, si yo no tengo que simpatizar o si yo no tengo que generar esa atracción con otras personas, entonces tengo que transformarme en alguien que no, como que más cerrado, y tengo una imagen súper grabada de sentir como el corazón y encapsularlo así en una cápsula así como de fierro, para que no sintiera, porque el problema era ese, era sentir afinidad, era sentir que, oye, que lo paso bien con esta y no también con esta otra. Entonces, y ahí esa fue una solución y que me resultó, pero claro, era una bomba de tiempo también, porque en algún momento, imagínate lo que es decidir, voy a activamente tratar de generar rechazo en los demás. Era algo deliberado, era un esfuerzo permanente todo el tiempo. Absolutamente, y lo logré. O sea, yo me acuerdo que a mí, por ejemplo, yo conocía numerarias más jóvenes o gente que no me hubiera conocido antes y me decían, no, tú al principio me dabas miedo, me decían. Y yo dije, bueno, lo estoy... ¿Por qué? ¿Cómo se expresaba esto de tener el corazón como guardado, como en una coraza, conductualmente? ¿Cuál era tu conducta? No involucrarse con nada. ¿Cierta frialdad? No, claro. O sea, no empatizar, no involucrarme, sentir que en realidad, bueno, yo llego hasta acá, voy a rezar por ti, pero no voy a hacer nada más, porque en el fondo no me voy a arriesgar yo a volver a vivir esto, que ya era una herida que se abrió, se cerró, se volvió a abrir varias veces. Entonces ya era una cosa de supervivencia, con el objetivo también de poder permanecer y ser fiel a esta vocación. ¿Te fijas? Entonces me acuerdo, y me acuerdo también que lo comenté la otra vez que estaba haciendo memoria, lo comenté con la persona que en ese momento era mi directora espiritual. Y para sorpresa mía estuvo súper de acuerdo con mi estrategia. Entonces, pues lo puse en práctica y de ahí por un tiempo funcionó bastante bien. Pero claro, me fui transformando en una persona que no era la Ángel real, digamos. Era una persona que estaba tratando de navegar por esta realidad y dejar de sufrir de alguna manera. ¿Te fijas? Entonces, bueno, nos fuimos súper por la rama porque tú me preguntaste cómo un día en la vida de una numeraria. Bueno, pero internamente igual había un torbellino de emociones, me imagino. Sí, claro. Y entre ellas, siendo tan joven, calculo que también algo en torno a la sexualidad también ocurría, ¿no? ¿Cómo vivías la sexualidad dentro del Opus Dei? ¿Vos eras consciente en ese momento de lo que sentías?
No, no, yo vengo de una familia súper tradicional, que hoy día, bueno, como por eso me gusta pensar que todos podemos evolucionar. Hoy día mi familia sabe que yo soy lesbiana, sabe que tengo una pareja y son felices y somos todos felices y es maravilloso. Pero claro, en ese momento, hace 25 años atrás, mi familia, y años atrás también, nunca se habló. Mi familia era una familia, típica familia tradicional, súper conservadora. El camino era casarse, tener hijos, dar nietos y así sucesivamente por los siglos de los siglos. Entonces, yo tampoco sabía muy bien lo que me pasaba. Yo sabía que no quería casarme, así como cuando tenía que elegir carrera. Yo sabía que no quería estudiar leyes, pero tampoco sabía muy bien qué era lo que quería estudiar, ¿te fijas? Entonces me pasaba un poco lo mismo. Sabía que no quería casarme, sabía que no me gustaban los hombres, pues, entonces para mí ser numeraria era súper fácil, porque, o sea, no me costaba nada renunciar a tener hijos, porque nunca quise tener hijos, no me costaba nada renunciar a un marido, porque nunca quise un marido tampoco. Y sabía que sentía algo, pero nunca lo exploré mucho más porque no tenía ni la herramienta ni, o sea, la palabra homosexual yo la conocí más grande, no era algo habitual en mi casa. Entonces, tú en Opus Dei vas y vives como se dijo al principio, el celibato apostólico, que en el fondo renunciar a tener una pareja, a tener una vida sexual activa, a tener hijos, para dedicarse al apostolado, a lo que necesite el Opus Dei, a irse a vivir a otra ciudad, irse a vivir a otro país, a cambiarse de casa, si necesita, no sé, porque des una charla, que te hagas cargo de un curso de retiro, etcétera. Así que no, yo no era para nada consciente. Sí sabía, y muchas veces quizás esta atracción, estas amistades particulares tenían mucho de atracción sexual también. O sea, ¿por qué no? Puede haber sido perfectamente. Pero si yo miro hoy día para atrás, yo desde muy chica, muy niña, yo me acuerdo, imagínate, así como ponerme nerviosa cuando una compañerita de curso como de quinto, sexto básico me da boleto. Entonces, es algo que ha sido parte de mí desde siempre, solo que no sabía cómo vivirlo, ni qué es lo que era, ni qué era lo que sentía. Para mí era que yo quería mucho a alguien nomás, o me atraía mucho a esa persona y disfrutaba de su compañía. Pero nunca, dentro del Opus Dei, nunca tampoco lo planteé, ni mucho menos. No se hablaba de la sexualidad No, bajo ningún nada. término. No, para nada. Salvo que tuviera, no sé, que alguien le trajera pero algo así muy normal, que le trajera un hombre o que tuviera, no sé, pero no era, en general no era algo, no era un tema que fuera principal dentro del Opus Dei. Entonces la verdad es que para mí fue, ya una vez que me salí, pude un poco explorar también y darme cuenta y definir y aceptar cuál era mi sexualidad. ¿Hace cuánto saliste, Ángeles? ¿Del Opus Dei? Sí. Uy, de haber sido, yo soy mala con las fechas, pero yo he tenido 34, 35 años y hoy día tengo 41. O sea, hace 6 años, 7 años más o menos. ¿Y hubo alguna experiencia que para vos haya sido significativa o decidir que te haya específica, que haya marcado que haya sido la que hizo decidirte a salir del Opus Dei? Sí, mira, para mí hay dos cosas que fueron fundamentales en tomar la decisión de ya, en el fondo, de que este ya no era mi camino. Primero, yo me acuerdo que estábamos, y te lo digo con te describo la escena porque fue en ese momento que me di cuenta de las consecuencias de esta decisión que yo había tomado de un poco reprimir mis emociones. Nosotros somos 3 hermanos. Mi hermana menor, en ese año, de haber sido el año 2014, 2015 por ahí, participó en un musical. Siempre nos ha gustado mucho la música y bueno, donde trabajaba ella, estaba esta actividad, ella se inscribió, fue al musical. Y yo lo fui a ver como gran cosa, porque acuérdate que tampoco íbamos a muchos eventos de entretención si no fuera apostólico. Entonces, bueno, me dieron permiso para ir. Fui a ver a mi hermana.
Y me acuerdo que al final de la obra, cuando termina, salen los actores al escenario y toda la gente que los fue a ver se acerca a saludarlo, porque, bueno, en general son musicales nivel principiante, no son, aunque son muy bien hechos, pero son con alumnos, con profesores, etcétera. Entonces, bueno, llega el final de la obra, sale mi hermana y todos se acercan a saludarle a sus amigos, familia, etcétera. Y yo veo esta escena y además el escenario era en un anfiteatro, entonces estaba como arriba, entonces literalmente veo la escena, como si estuviera desdoblada y veo esto. Y yo digo, eso es lo que yo quiero. Yo quiero estar rodeada de gente, yo quiero sentir el cariño de mi gente, quiero hacer lo que me gusta, quiero poder... esa es la persona que yo quiero ser y no parada en el anfiteatro aquí arriba sola, generando miedo, no teniendo miedo también yo a tener relaciones, conexiones con otras personas, porque se podía malinterpretar o podía ser una amistad particular, bueno. Entonces, eso fue un hito súper importante y de hecho, cuando yo vuelvo a mi casa, del Opus Dei todavía, yo le planteo a mi director espiritual ir al psicólogo, buscar ayuda, terapiarme, porque yo decía, no puede ser normal que uno no se guste a sí mismo. ¿Hasta ese momento nunca habías acudido a un psicólogo? ¿No habías realizado terapia? Sí, nunca. También, mira, para no hablar solo del Opus Dei, también le echo un poco la culpa a mi familia, porque nunca fue una opción tampoco. O sea, tenía que salir adelante por las tuyas, uno era fuerte, te los podía ahí como aguantar. Y tampoco cuando éramos chicos, ni cuando éramos adolescentes, yo nunca me planteé la idea de que necesitaba ir a terapia. Hasta ese momento. ¿Y cuál fue la respuesta que tuviste? Totalmente negativa. Wow. Sí. Entonces yo dije, bueno, algo no está bien, porque en el fondo yo necesito ayuda, es una ayuda que la dirección espiritual no me puede dar, y tampoco me están dejando acceder a esta ayuda. Y una de las razones era, me imagino yo, porque en ese momento yo también estaba emprendiendo con un restaurante que después murió con la pandemia. Pero claro, antes yo tenía un muy buen trabajo, dejé de trabajar donde estaba, emprendí con un restaurante y claro, ya no era el sueldo fijo todos los meses. Entonces, junto con esta idea o con esta realización de que yo me estaba transformando en una persona por permanecer en el Opus Dei, me estaba transformando en una persona que a mí no me agradaba. Ya en ese momento me daba lo mismo la opinión del resto. Yo decía, ¿cómo vivo conmigo si yo no me reconozco? Y luego, ¿qué pasa con esta familia? Que cuando yo necesito de su apoyo, porque estoy emprendiendo, porque es un nuevo camino, qué sé yo, y resulta que no me dan ese apoyo, sino que existe la presión para que funcione esto rápido, y así lo sentí yo por lo menos, para poder llevar plata a la casa. ¿Te fijas? Entonces, yo siempre me río porque semana por medio tengo el recuerdo de que te llamaba la directora a una salita, así como esta. Entonces nos sentábamos en un sillón así como entonces estábamos despertando muchos traumas, ¿no? No, entonces, y en esa salita uno se sentaba, entonces ya después de 15 años tú sabías que algo te iban a decir, o sea, nadie te invitaba a la salita para decirte felicitaciones. Entonces llegábamos a la salita y el tema recurrente era ese, o sea, cuando llega la plata, entonces dije, aquí hay algo que no me está cerrando, porque esta familia, tú cuando entras al Opus Dei renuncias a formar una familia porque entras a una familia espiritual. Entonces, claro. Yo la verdad que tengo la suerte de tener una familia biológica, digamos, realmente maravillosa. Entonces yo, de verdad que mi concepto de familia es como súper de libro. O sea, de verdad que yo sé lo que son unos papás cariñosos, unos tíos, unos hermanos y achoclonados. Y agradezco la suerte de haber tenido, de tener esta familia. Entonces yo veía el Opus Dei que debería ser la familia perfecta
y no era la familia perfecta. Y yo estaba tratando de encajar en esta familia perfecta. Entonces dije, aquí hay algo que no está funcionando. Hasta que, en una de esas conversaciones de salita, me acuerdo perfecto, la directora de la casa me dice textual, lo que pasa es que si tú no traes plata al centro, no puedes vivir aquí. Y yo dije, esta es la mía. Esta es mi exit. Y ahí dije, perfecto, yo la verdad que estoy haciendo todo lo que puedo. Y pedí un permiso para ir a vivir donde mis papás. Siendo aún numeraria, pero no viviendo en el centro porque, en palabras de la directora de ese momento, si yo no llevaba plata no podía vivir en el centro. Entonces, no lo dije yo. Y ahí me fui a vivir donde mis papás. ¿Cómo lo tomaron tus papás a esto? Felices estaban. Entonces yo lo primero que hago es, al llegar le digo a mi papá, papá, mira, yo la verdad que no te puedo aportar mucho. Me dice, pero tú no te preocupes si tú estás emprendiendo. O sea, nosotros te apoyamos. Y yo dije, esto sí es una familia. Esto sí es lo que uno esperaría de una familia. ¿Te fijáis? De alguien, el apoyo, el apañe, el ánimo. Entonces, me acuerdo que, bueno, el primer día después de que me fui donde mis papás, la mañana siguiente yo me desperté y me sentí maravillosamente bien, porque me sentía libre. ¿Te fijas? Y no libre para salir, para desbandarme, para hacer lo que quiera, pero sí libre de, no sé, me quiero dar vuelta y dormir un rato más. No tengo idea, levantarme y no cumplir un horario súper estricto, cosas así como cosas tan pequeñas que de repente uno no las valora en el día a día y no las agradece porque las da por hecho. Entonces, ¿y con tu salida tuviste que enfrentar algún desafío, algún obstáculo? Por parte del Opus Dei no, la verdad es que fue una salida muy amigable. Por la puerta ancha, yo dejé de sentirme feliz, intenté, o sea, no fue un día para otro, todo esto que yo te digo en unos minutos fueron años que pasaron, también tratando de buscar la forma de siempre ser fiel a la vocación. Yo siento que yo sí tuve vocación, no tengo hoy no tengo problema con eso, hoy no siento culpa, pero el momento de salir, sí, o sea, piensa que durante 15 años a mí me dijeron que la vocación al Opus Dei era en el fondo el plan divino que Dios tenía para ti. Entonces, renunciar a ese plan divino era en el fondo, mejor apaga la luz y cierra por fuera, porque si no vas a hacer lo que Dios quiere para ti, mejor no hagas nada. Entonces, sí había una sensación de libertad, de liberación, de como tranquilidad en ese sentido. Pero al mismo tiempo, en el fuero interno y en la noche cuando uno se acuesta y se queda con uno mismo, decir, chuta, ¿estaré haciendo las cosas bien? ¿Habrá sido la decisión correcta? ¿Estaré yendo contra lo que Dios quiere para mí? Y ahí fue también donde, aprovechando que ya no tenía que pedirle permiso a nadie, fui a la psicóloga y me terapié, como se dice. ¿Y cómo te fue? ¿Cuál fue la experiencia? La mejor experiencia del mundo. La mejor experiencia del mundo. Uno de las sesiones que más me acuerdo, porque fue muy liberador, la psicóloga a la que estaba viendo, bueno, no sabría decirte qué tipo de psicología era o qué tipo de estudios tenía, pero hay a propósito de la amistad particular, hay una escena que yo tengo súper marcada de los primeros años que yo estuve en el Opus Dei, y que por eso quizás ahí para que se entienda también el trauma de después no querer seguir viviéndolo. Yo me acuerdo que estaba estudiando en la universidad y llegué tarde porque estaba estudiando el magíster. Y llegué súper tarde a la casa, entonces iba camino a mi pieza y la directora de la casa, nuevamente a una salita, todo pasaba en una salita, y me lleva a la salita y me dice, ¿dónde estabas? Y yo, en la universidad. No, estaba ahí con fulanita, que era supuestamente la persona con la que yo tenía esta amistad particular. Entonces en ese momento dije, aquí estoy frita, porque yo sé que no estaba con ella, yo sé que estaba en la universidad, pero como esta otra persona tiene ya la idea hecha de que yo estoy mintiendo en el fondo, y ahí la falta de confianza, que fue clave también para todo este proceso,
daba lo mismo lo que yo dijera. O sea, yo iba a tener esa mancha siempre, ¿te fijas? Yo iba a haber estado con esa persona, iba a haber desobedecido. Entonces, multiplícalo por 15 años. Claro, yo al final dije, bueno, o sea, mejor no sentir nada, porque algo está mal con mis sentimientos, algo está mal con mis emociones, entonces mejor la apago y sigo navegando y bueno, ya conocen el final de la historia. Así que obstáculos cuando salí, no. La verdad que fue como volver a andar en bicicleta, o sea, algo que nunca se olvida. Yo siempre mantuve yo siempre trabajé fuera del Opus Dei, todos mis trabajos profesionales. Y siento que eso me ayudó mucho a no perder la perspectiva del mundo fuera del Opus Dei. Entonces, cuando me salí, pucha, al tiro mi gente, que un poco la había dejado abandonado, me recibieron súper bien, volví a generar un montón de conexiones, de vínculos, a recuperar amistades, fue súper fácil. ¿Empezaste a tener algunas experiencias de satisfacción nuevamente? Sí, claro, fui al cine, por ejemplo. Claro. Fui al cine, fui a un concierto de Paul McCartney, fui sola al concierto de Paul McCartney. Entonces empecé a poder tomar decisiones para mí y también a lo que me ayudó mucho la terapia. Yo me acuerdo que fui a la psicóloga y además contraté un coach, porque como tenía que medio empezar a buscar trabajo para poder, bueno, sobrevivir, porque yo cuando salí a empezar de cero, a los 34, 35 años, absolutamente de cero, o sea, ni un ahorro, ni una inversión, nada. Me acuerdo que lo único que tenía era un auto, que ni siquiera era mío, porque para poder salvar a la empresa se los vendí a mis papás, que en el fondo me ayudaron, pero claro, hasta ni siquiera el auto era mío. Y bueno, partir de cero, a esa edad que tú decís, de repente uno pensaría que podría tener algo más, alguna base un poco más formal, algo un poco más construido, pero no. Y la verdad que fue una súper buena experiencia. Fue clave también la ayuda, el psicólogo, el coach. Y ahí me acuerdo que, bueno, la psicóloga, yo tiendo a irme por las ramas, así que tú no tranquila. Tráeme de vuelta nomás. Una de las sesiones me llevó precisamente a esta escena de cuando yo llegué tarde de la universidad. Y ahí ella hizo un ejercicio, me imagino, y me hizo a las ángeles de la actualidad ir a ese lugar y hablar con las ángeles de ese momento. Entonces, en el fondo para sanar, porque parte del ejercicio era, bueno, ¿qué sentiste en ese momento? Miedo, inseguridad, vulnerabilidad. Entonces, si tú pudieras ir, y me decía congelar la escena, y aparecía yo hoy, y me decía, háblate. Entonces, ese ejercicio yo lo he usado mucho, porque de verdad que ayuda mucho a sanar, decirte a ti misma, oye, todo va a estar bien. Y ese era como el objetivo del ejercicio, sanar ese recuerdo, que era un recuerdo que yo hoy día no me genera nada hablar de eso, pero porque gracias a la terapia pude sanar también esa herida. ¿Te fijas? Claro. ¿Y cuál es el papel de tu sexualidad en la construcción de tu identidad después de salir? Bueno, fundamental, porque es parte de mí, o sea, es parte de quien soy. Y a mí a lo que me ha ayudado la terapia mucho es a volver a encantarme conmigo. Entonces, hoy día yo estoy súper contenta conmigo. Soy una persona de base feliz, que trata y que aprendió a elegirse a sí misma, y no egoístamente, sino que a ser consecuente conmigo. Sí, para mí es súper importante, no sé, por ejemplo, la lealtad. Entonces, me elijo a mí siendo una persona leal con mis amigos, con mi familia, con mi pareja, porque eso es importante para mí. Y de alguna manera, haber salido del Opus Dei me puso a mí en el centro de mi universo, que puede parecer súper egocéntrico, pero al contrario, ha sido súper liberador, porque
para mí el amor propio, que lo que más me ha ayudado la terapia, a descubrir ese amor propio, a sentir que uno merece ser feliz. Independiente de donde estés, independiente con quién estés, tú mereces todo lo bueno que te pase. Yo me acuerdo que cuando recién salí del Opus Dei, estaba con un emprendimiento que todo salía mal, la pandemia, el estallido social, bueno, un montón de cosas. Yo me acuerdo haber sido una persona súper pesimista. Entonces, yo estoy segura que a muchas personas les pasa que una seguidilla de malas situaciones, de malas noticias, de malas experiencias, al final uno termina, te despertáis en la mañana y decís, bueno, qué cosa terrible me va a pasar hoy día. Y así estaba yo. Entonces, la terapia para mí fue también la ayuda que necesitaba para decir, ¿sabes qué? No me tienen por qué pasar cosas malas. No me tienen por qué pasar cosas malas. Yo tengo que cambiar mi discurso, mi realidad. Yo tengo que cambiar la forma en la que pienso. Yo tengo que cambiar la forma en la que me trato. Porque, o sea, soy yo la que va a estar conmigo siempre. Entonces, si no estoy feliz conmigo, tenemos un problema. Y eso ya lo experimenté. Entonces, la verdad que hoy día vivo mi sexualidad como una parte de mí que me hace feliz. Que es lo que yo elijo. Lo que a mí... sí, lo que a mí me hace feliz, básicamente. Escucharte realmente es conmovedor y también es un claro ejemplo de que uno puede elegir, puede equivocarse, puede volver a elegir y no tiene esto que ver con la edad. Uno puede volver a empezar más allá de los temores, ¿no? Del tiempo, de volver a empezar de cero, Sí, claro. con lo poco que hay, con los impedimentos económicos y esto que vos relatabas hace un ratito. Me gustaría saber qué le dirías a una persona que está en una situación parecida a la que te tocó vivir a vos, que está intentando salir de alguna situación, ya sea de alguna institución, de alguna relación, de alguna situación en la cual hace tiempo que quiere salir y no puede, y que está pensando, que está movilizada, pero no puede todavía. ¿Qué le dirías? ¿Sabes qué, Celeste? Yo lo que me di cuenta es que a veces el mundo como que acalla la voz interior, la intuición, esa cosa como de guata que a veces el instinto. Yo te comentaba la primera mañana que estuve donde mis papás, que me sentía así como tan bien. Yo hoy día me doy cuenta que era mi intuición diciéndome, ahí es, o sea, estamos bien. Yo le diría a esas personas que ojalá pudieran encontrar esa voz propia, porque muchas veces uno repite lo que le dicen, lo que le enseñaron, imita lo que ve. Yo me acuerdo que una de las cosas que a mí me dijo mi coach en ese momento era como... elimina todas las creencias, todas las enseñanzas, todos los principios, toda la escala de valores, todo lo que te hayan enseñado, y tú arma tu propia escala de valores, tu propio 10 mandamientos, de alguna manera. Tú defínete y sé fiel a eso, y para adelante. Y a veces, para lograr eso, uno necesita ayuda. Entonces, ayuda y mucha paciencia, porque es un trabajo largo el conocimiento propio. Yo ni de lejos siento que es un camino que haya recorrido hasta el final. O sea, sigo aprendiendo todavía, cada vez más. Lo único que pasa cuando uno se conoce más es que como si se te agrandara la antena nomás para seguir conociéndote, porque somos un mundo. Un consejo para esas personas es como no tenerle miedo a la intuición, no tenerle miedo a eso que te dices, hay que aquí no estáis bien. Tomar la decisión, tomar una acción, eso puede costar más, y ahí es donde entra el papel de la ayuda, la persona, la terapia, el psiquiatra, el psicólogo, quien sea, el guía espiritual, da lo mismo, pero sí como hacerle caso a la intuición. Yo siento que, o sea, si yo hiciera este mismo ejercicio que hice con la psicóloga y fuera a hablarle a la Ángeles que se está por salir, yo le diría, confía en ti. Confía en ti, confía en que a pesar de que veas todo negro, de que las cosas no están resultando, de que estás renunciando a un camino que se supone que era para toda la vida, confía en que tú tienes todo lo que se necesita para ser feliz. Entonces, el mensaje es un mensaje de confianza en uno mismo. Absolutamente, absolutamente. Es que para mí ahí parte todo,
Hay una como comparación que a mí me gusta hacer entre nosotros nos confesábamos todas las semanas y a veces dentro de Opus Dei se podría haber pensado que ya la confesión, la dirección espiritual podría suplir de alguna manera a la terapia y no, y es totalmente distinto porque en el fondo de la confesión yo iba a contar mis pecados, a la terapia uno va a buscar ayuda. A la confesión yo voy y el objeto de la confesión es lo que yo hice, dije, pensé, bien o mal, de acuerdo a una pauta. La terapia, el objeto de la terapia soy yo. Entonces, de verdad que es totalmente distinto y la terapia lo que a mí me ayudó es a darme cuenta de la importancia del amor propio. Que de ahí parte todo, porque en el fondo si uno no se quiere, no va a buscar ayuda. Si uno no se quiere, no va a elegirse. Y quizás es súper así como de autoayuda, ¿cachai? Pero es verdad. No, y que como vos muy bien lo decías, es un proceso, ¿no? No es solamente un momento, un evento, que por ahí se suele decir también. Bueno, no sé, date una ducha, claro, tomate un vino y eso es amor propio. Y no, en realidad es un proceso, es una construcción sí. Y es todo esto que vos viviste durante muchos años. Exacto. Y con mucha ayuda de otros también. Exacto. Porque además el amor propio es quererse completa, po. O claro. sea, lo bonito y lo no tan bonito. Claro, claro. Lo que a otros les gusta y lo que a otros no les gusta. Porque yo soy tremendamente impuntual. Pero tremendamente impuntual. Y hago todo lo posible por tratar de llegar puntual. Pero yo siempre pienso, en 10 minutos llego. Entonces, bueno, yo, si llego tarde y alguien me dice algo, mira, es que lo siento. O sea, hago todo lo posible. Me tienen que querer así, las cosas importantes llego, generalmente, pero por decirte algo así casi ridículo, hasta mi sexualidad, o sea, algo que podría aparecer en el año 2000, si yo me remonto para atrás, te fijáis, algo que era, o sea, ser homosexual en Chile en el año 2000 no era como es ahora, o sea, en ese sentido se ha ganado un montón de espacio, de respeto, bueno, en realidad cada uno que viva su vida, pero no era lo mismo. Entonces, hoy día, aunque parezca también así como ser orgullosa de quién soy y de mi sexualidad y de mi forma de pensar y de mi personalidad y de mi forma de ver el mundo, todo eso entra en la misma juguera. Entonces es quererte con las cosas bonitas y las cosas no tan bonitas, y aprender a reírse de uno mismo y no ser tan grave, y bueno, y nada, y tener también, para mí es fundamental la espiritualidad de alguna forma, o sea, nosotros somos más que lo que hacemos, más que lo que se ve, y eso también siento que es parte del desarrollo de uno mismo, como esa trascendencia que está tan metida dentro como de la naturaleza humana, el querer trascender, el querer, bueno, la filosofía habla de eso, en fin. Pero yo le diría eso a las personas, como harta confianza en uno mismo, en la intuición. A veces uno no se escucha, o a veces uno solo escucha el cerebro, y sobrepiensa las cosas, y de repente hay que lanzarse nomás y tomar una decisión y confiar en que lo que uno quiere es lo que a uno le hace bien. Ángeles, para poder ir terminando, me gustaría saber si hay algún libro, algún autor que te inspire, algún libro que puedas recomendar. Sí, mira, durante todo este proceso yo me acuerdo que parte del proceso de sanación yo salía a caminar todos los días y me ponía un audiolibro que se llama Uno puede sanar uno mismo. Justo ahora se me olvidó el nombre. Tú puedes sanar tu vida, algo así. Es de una autora estadounidense que se llama Louise Hayes. No sé si la has escuchado. Sí, sí. Bueno, yo me acuerdo que escuché muchas veces ese libro, porque entre otras cosas lo que me ayudó mucho es que
uno cambiando la forma de pensar y entrenándonos a, por ejemplo, tratarnos bien, a hablar de uno mismo bien, no decir, pucha, que soy tonta, cuando las cosas no te resultan, en el fondo, desde el lenguaje, poder afectar nuestro pensamiento, nuestros hábitos, nuestra forma de estar en el mundo. Esos eran ejercicios tan concretos y tan fáciles que me ayudaron a ir cambiando hábitos. Acuérdate que yo decía, yo tenía el corazón así apretado. Entonces, claro, yo me daba cuenta que era algo malo, pero no era decir, ya, ahora cambiemos y volvamos a ser una persona súper alegre, súper cariñosa. No, pues uno cuando se reprime, volver atrás también es un trabajo difícil, porque hay muchas cosas de uno mismo que aplastaste, que eliminaste, que les diste una connotación negativa, y luego tienes que volver a reencantarte con todas esas cosas. Entonces, ese libro a mí me ayudó mucho, porque era muy práctico, haz esto, afirmaciones positivas, empezar a cambiar el lenguaje. Entonces yo pasé a ser una persona que veía todo con un pesimismo enorme, a ser tremendamente optimista, a vivir en el mundo una relación con el universo, con Dios, súper activa, y eso también ha sido un proceso, porque yo cuando salí del Opus Dei no es que seguí tratando a Dios de la misma forma, porque uno siente que en el fondo le fallaste, por decirlo de una forma. Entonces, gracias a la terapia yo me di cuenta que yo era una persona espiritual, y no mi espiritualidad venía del Opus Dei. Entonces pude volver a relacionarme con la figura de un Dios, yo hablo siempre del universo ahora, otro nombre nomás, pero creo que la idea es un poco la misma. Y eso también ayuda mucho. La parte espiritual ayuda mucho. El optimismo ayuda, el pensar en uno no solo como alguien que tiene que hacer cosas, sino como alguien que tiene que reflexionar, que tiene que pensar lo que le está pasando, que tiene que pensar, vivir las emociones, entender tus emociones, como un trabajo muy personal también. Y a eso creo yo que ayuda mucho la terapia, porque la persona que tenía al frente cuando vaya a terapia hace mucho por ti, pero en realidad uno es el que hace todo el trabajo. Es una guía que es maravillosa, pero siento que es uno el que tiene que querer esa ayuda, es uno el que tiene que querer cambiar lo que haya que cambiar, entender lo que haya que entender, aceptar lo que haya que aceptar, y ahí, o sea, ojalá, siento que todo el mundo debería ir a terapia. De todas maneras. ¿Estás en terapia actualmente? Actualmente estoy de alta, pero hasta el año pasado estaba con mi psiquiatra, que nos juntábamos una vez al mes más o menos, pero si lo necesito, ahí está. O sea, hoy día me siento súper bien. Con un proceso terminado. Con un proceso terminado, con un proceso terminado y abriendo otros también. Ah, o sea, claro. Pero sí, siento que hoy día estoy en un momento de mi vida súper bien, súper contenta. Evidentemente que me pasan cosas como a todo el mundo, y hay días en que días buenos y días malos. Pero lo importante, siento yo, es como la decisión de intentar todos los días que sean días buenos, aunque sean días malos, de aprender algo de ese día malo. O sea, de verdad que, no sé, tengo una amiga que una vez me dijo que tú eres demasiado optimista, como, no, a veces no hay que ser tan optimista. Y yo me quedé pensando y dije, no me cuadra ese comentario, porque dije, prefiero vivir en mi mundo optimista, en el que pasan cosas buenas y malas. O sea, yo tengo problemas familiares, tengo dificultades en mi trabajo, como todo el mundo, pero de verdad que cuando uno decide mirar la parte buena, o la parte, el aprendizaje, o lo positivo, pucha, las cosas se viven, hasta las cosas más dolorosas se viven un poquitito más, con un poquitito más de consuelo, un poquitito más altura de mira. Es un trabajo súper difícil no dejarse llevar por la queja, por la mala onda, y ahí, bueno, es una decisión personal también. Por supuesto. Sí.
Ángeles, te quiero agradecer por tu apertura, por compartir tu experiencia con tanta amabilidad. Has sido súper cálida. Realmente ha sido un placer esta conversación con vos. Seguramente también a los oyentes les ha gustado un montón escucharte. Y a mí me ha encantado tu optimismo. Muchas Así gracias. que te lo agradezco mucho. Me voy también que se contagie, que se contagie. Sí, ojalá se contagie mucho también. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, a los que nos están escuchando los esperamos en el próximo capítulo, en el próximo episodio de Escucho Voces. Muchas Hasta gracias. la próxima, adiós. Hasta la próxima, gracias.